¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque oras y buscas a Dios, sientes que el Espíritu Santo está distante? Tal vez ya viviste momentos de comunión profunda, pero con el tiempo parecieran desvanecerse, dejando un vacío difícil de explicar. La verdad es que muchos cristianos pasan por esta lucha, y la razón puede ser más simple y más sorprendente de lo que imaginas. Hoy quiero continuar una serie que empecé la semana pasada, trayendo claridad doctrinal sobre algo esencial. Creemos en el Espíritu Santo, pero no en exageraciones místicas ni cosas extrañas que terminan confundiendo y alejando a las personas. El propósito del Espíritu Santo no es darnos experiencias espectaculares o sensacionalistas, sino capacitarnos para ganar almas para Jesús, la misión más importante de nuestra vida. Cualquier iglesia o creyente que se enfoca más en milagros y manifestaciones que en la salvación, está desviándose del verdadero llamado. Por eso, es urgente entender cómo mantener la presencia de Dios siempre cerca, en ese santuario interior del corazón, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Te invito a abrir tu mente y tu corazón para iniciar un camino de crecimiento espiritual profundo y transformador. Si quieres descubrir cómo mantener al Espíritu Santo cerca, sentir su compañía en todo momento y crecer en la fe, quédate en este video. Dale like, suscríbete al canal y acompáñanos en este recorrido de sabiduría bíblica y desarrollo espiritual. Y en los comentarios escribe la frase: "Mi corazón es el santuario del Espíritu Santo", y fortalece esa verdad en tu vida. Muchos piensan que relacionarse con el Espíritu Santo es solo sentir escalofríos durante la alabanza o llorar en medio de una oración. Pero eso es apenas la superficie. La verdadera relación comienza con la obediencia y se profundiza en la comunión diaria. Es como una amistad. No se trata solo de hablar cuando todo está bien. Hay que caminar juntos en los días buenos y en los difíciles. 2 Corintios 13:13 lo deja claro. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. No es poesía bonita, es estructura espiritual. Y donde hay comunión, también hay responsabilidad. El Espíritu Santo no es una sensación, es una persona de la Trinidad, con sentimientos, voluntad y propósito. Y cuando alguien decide caminar con Él, necesita entender que ese camino implica rendición. No se puede ser guiado por el Espíritu y seguir viviendo de cualquier manera. Hay que dejar atrás hábitos de pecado, cultivar sensibilidad espiritual y construir un santuario interior, un espacio limpio y consagrado donde la presencia de Dios habite continuamente. Imagina tu corazón como un templo, limpio, preparado, siempre listo para recibir visita divina. La clave para una relación profunda es tratar al Espíritu Santo como a un amigo íntimo, y eso requiere más que oraciones automáticas, requiere fe, vigilancia y confianza. A veces, el Espíritu va a corregirte, a advertirte, incluso a confrontarte, y eso es amor, no rechazo. Quien quiere crecer de verdad en lo espiritual necesita aprender a escuchar incluso cuando el mensaje no es cómodo. Su presencia consuela, pero también confronta. No hay crecimiento genuino sin sinceridad en la relación. Un consejo práctico: separa un momento cada día para hablar con el Espíritu Santo, como quien habla con un amigo y mentor. Pregunta: Señor, ¿qué quieres enseñarme hoy? Medita en pasajes como Juan 14 y Romanos 8. Anota en un cuaderno lo que sientes que Él te está mostrando. Eso lo cambia todo. Poco a poco, la comunión se vuelve algo natural, y tu interior se transforma en un santuario con conexión constante. Y cuando eso ocurre, algo nuevo comienza a revelarse: el verdadero propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas personas están confundiendo manifestación espiritual con propósito espiritual. No porque alguien caiga al suelo o grite en una reunión, quiere decir que hay comunión con el Espíritu Santo. El verdadero objetivo de su presencia no es crear espectáculos, sino transformar corazones y alcanzar vidas. En Hechos 1:8, Jesús fue claro al decir:
pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos. Es decir, el enfoque es ganar almas, no generar entretenimiento espiritual. El Espíritu viene con una misión, no con un show. Cuando la iglesia se desvía de esto, lo que queda es puro ruido. La presencia de Dios no se mide por la cantidad de manifestaciones extrañas, sino por la obediencia y por el crecimiento de los frutos del Espíritu dentro de la comunidad. Un culto poderoso no es el que produce emociones fuertes, sino el que genera rendición, arrepentimiento, gratitud y confianza en Dios. Los milagros son maravillosos, por supuesto, pero nunca deben reemplazar el evangelismo ni la predicación del arrepentimiento. ¿De qué sirve que un ciego vea si sigue lejos de la salvación? Una iglesia madura entiende que la mayor evidencia de la acción del Espíritu Santo no está en los dones, sino en los frutos. Personas siendo salvas, restauradas, dejando el pecado atrás y buscando la santidad. Eso es lo que demuestra la profundidad de una obra. Cuando un ministerio gira únicamente en torno a señales y eventos sobrenaturales, es hora de revisar si aún hay crecimiento espiritual real o solo hambre emocional por experiencias. El Espíritu no se mueve por capricho. Él actúa con propósito eterno. Y en la práctica, ¿cómo mantener eso en mente? Antes de buscar señales, busca dirección. Pregunta: Señor, ¿qué quieres lograr con este culto, este video, esta reunión? Promueve estudios bíblicos enfocados en el discipulado. Motiva el evangelismo más allá de solo encuentros espirituales. Recuerda, la fe viene por el oír, y el Espíritu Santo nos fue dado para hacernos testigos vivos de la verdad. Y ahora que ya sabemos cuál es su propósito, la siguiente pregunta es: ¿cómo se estructura el camino para vivir todo esto? La vida espiritual de quien camina con el Espíritu Santo no es algo al azar ni confuso. Tiene una estructura divina, llena de propósito y enseñanzas. Primero viene la liberación, como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Después llega el desarrollo, esa etapa del desierto donde parece que todo está detenido, pero en realidad Dios está formando nuestro carácter. Solo entonces se alcanza el destino, la tierra prometida. Como dice Deuteronomio 6:23, el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa, para llevarnos y darnos la tierra que prometió a nuestros padres. Hay un orden, y querer saltarse etapas solo retrasa la llegada. Muchos quieren salir de Egipto y al día siguiente estar pisando la tierra prometida. Pero el proceso no funciona así. El crecimiento espiritual es ese terreno donde Dios trabaja en lo profundo, en áreas que nadie ve, y donde el Espíritu Santo más se manifiesta. En el desierto aprendemos a confiar, a obedecer y a depender de Dios. Es ahí donde su presencia se convierte en el pan de cada día, y el santuario ya no es un templo externo, sino uno interior. Ese es el lugar donde el cielo forma al ser humano para que no se pierda cuando llegue el éxito. El gran desafío de esta etapa intermedia es no confundir el silencio de Dios con su ausencia. A veces, Él guarda silencio porque está enseñando. Otras veces, está probando la fe, no para destruirnos, sino para fortalecernos. El desierto no es un castigo, es una construcción. Lo que parece un retraso, en realidad, es la preparación perfecta para lo que viene. Y quien no entiende esto, corre el riesgo de actuar como los israelitas, quejándose en vez de agradecer, deteniéndose en vez de avanzar y perdiendo un valioso tiempo de crecimiento. ¿Un consejo práctico? En los tiempos de desierto, cambia la pregunta. En lugar de decir, ¿por qué me está pasando esto?, pregúntate, ¿qué quiere enseñarme el Señor aquí? Lleva un diario espiritual. Anota lo que sientes que Dios te habla, incluso si parece que hay solo silencio. Lee Éxodo y Josué con el corazón de un aprendiz. El desierto es el lugar donde se forma el carácter, y el Espíritu Santo es el guía. Pero, ¿qué pasa si uno se niega a ser formado por Él? Cuando alguien ignora el llamado al crecimiento espiritual, lo único que queda es estancamiento. No se puede mantener comunión con el Espíritu Santo sin disposición a crecer.
Sin desarrollo, el creyente se vuelve como una planta sin raíces, superficial, frágil y fácil de arrancar cuando llegan las tormentas de la vida. Por eso, Hebreos 5:12 nos dice, aunque ya deberían ser maestros, todavía necesitan leche y no alimento sólido. La fe sin madurez se debilita, y la vida cristiana se convierte en un ciclo de altibajos sin estabilidad. En este contexto, la prueba no es tu enemiga, es una oportunidad. Pero si solo nos quejamos, murmuramos o evitamos enfrentar los desafíos, terminamos rindiéndonos a las circunstancias, en vez de rendirnos a Dios. Eso provoca una especie de muerte espiritual silenciosa. No es que la persona se vuelva atea de un día para otro, simplemente va perdiendo la sensibilidad espiritual, la pasión por la presencia de Dios, el hambre por la palabra. Es como estar vivo, pero sin respirar, caminar, pero sin rumbo. ¿Un ejemplo? Imagina a un músico que nunca practica, pero quiere tocar en grandes escenarios, o un atleta que no entrena, pero sueña con llegar a las Olimpiadas. En la vida cristiana pasa igual. Sin esfuerzo, no hay crecimiento. Y sin crecimiento no hay autoridad, no hay madurez, no hay revelación. El Espíritu Santo quiere formar en nosotros la mente de Cristo, pero no obliga. Él invita. Si rechazamos esa invitación, podemos pasar años girando en el mismo desierto, como el pueblo de Israel. Un buen termómetro para saber si estamos creciendo o no es ver si vivimos quejándonos todo el tiempo. Las personas que se quejan constantemente rara vez están dispuestas a crecer. Cambiar la queja por gratitud ya es un ejercicio de rendición. Y esto no se trata de forzar una positividad tóxica, sino de reconocer que Dios sigue siendo bueno, incluso en los días difíciles. Pero si el corazón se endurece durante el proceso, lo que viene después puede ser aún más serio. Resistir y hasta entristecer al Espíritu Santo. Hebreos capítulo 3, junto con el Salmo 95, nos muestra una verdad que muchos prefieren ignorar. El Espíritu Santo puede ser entristecido. Él no es una fuerza impersonal, sino una persona de la Trinidad, sensible, amorosa y profundamente comprometida con nuestro crecimiento espiritual. Cuando Israel resistió la voz de Dios en el desierto, Él dijo, «Por eso me enojé con aquella generación y dije, su corazón siempre se desvía de mí». Hebreos 3:10. El Espíritu no solo consuela, también corrige. Es justamente en el proceso de desarrollo espiritual que aparece la resistencia. Cuando una persona no acepta la corrección, cuando prefiere quedarse en el pecado, cuando cambia la comunión por lo cómodo, en la práctica está endureciendo su corazón. El Salmo 95:8 lo dice con claridad. No endurezcan su corazón como en Meribá. El mensaje es fuerte. El Espíritu Santo puede ser ignorado, rechazado, incluso herido. Y cuando eso sucede, lo más común es que la presencia de Dios se aleje poco a poco. Ese alejamiento no sucede de un día para otro. Es una serie de pequeñas decisiones, una mentira aquí, una oración que se omite allá, una elección carnal por comodidad. De pronto, ya no se siente el mismo fuego en la alabanza. Las escrituras parecen vacías, la voz del Espíritu se vuelve lejana. Es como tratar de sintonizar una estación de radio, pero solo se escucha estática. El santuario interior se llena de ruido, y el peligro es pensar que eso es normal. Por eso, necesitamos prestar atención a las advertencias bíblicas. No están ahí para asustarnos, sino para protegernos. El mismo Espíritu que consuela también quiere guiarnos en obediencia y fe. Él nos corrige como un amigo que realmente nos ama, no como un policía con un bloc de multas. Y si lo escuchamos con humildad, Él nos mostrará el camino de regreso a la presencia de Dios, pero ignorar estas señales puede llevarnos a una rendición equivocada. En los momentos de dolor, muchas personas creen que se están rindiendo a Dios, pero en realidad solo se están rindiendo a las circunstancias. Es una línea muy fina, casi invisible, la que separa una entrega espiritual de una rendición emocional. Cuando el corazón guarda silencio delante de Dios,
pero se llena de quejas, el santuario interior se va llenando de autocompasión. La presencia de Dios sigue ahí, como un cónyuge que todavía ama, pero que se siente ignorado. Está presente, pero emocionalmente apartado. El Espíritu Santo busca comunión, no solo lágrimas. Él quiere transformar las pruebas en herramientas de crecimiento espiritual, no en excusas para huir. Cuando Pedro nos dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. 1 Pedro 5:6 nos está enseñando que la verdadera humildad es confiar en el tiempo y en el obrar de Dios, incluso cuando todo parece estar derrumbándose. No se trata de aceptar la derrota, sino de creer en la victoria que todavía no ha llegado. Hay una gran diferencia entre quejarse y orar, entre hablar mal de la vida y derramar el corazón ante el Señor. Cuando alguien se rinde a las circunstancias, empieza a alimentar quejas, pierde sensibilidad espiritual y deja de escuchar al Espíritu. Pero cuando se entrega al Espíritu Santo en medio de la tormenta, convierte la desesperación en fe. No es fácil, pero sí es posible. Un buen comienzo es cambiar el por qué por el para qué en nuestras oraciones. Quien aprende a rendirse al Espíritu y no al caos, empieza a encontrar sentido incluso en el dolor. La comunión se vuelve más profunda, el carácter es transformado, y la presencia de Dios ya no es algo que se busca solo en una reunión. Se vuelve una realidad constante. Esa entrega produce una paz que el mundo no puede explicar. Y cuando esa paz se cultiva, incluso cambia la manera de hablar. Porque, en el fondo, todo empieza por la boca. La queja es como un imán para el caos. Cada vez que alguien murmura, abre la puerta a pensamientos negativos, contamina a los que están cerca y entristece al Espíritu Santo. En el desierto, el pueblo de Israel fue mordido por serpientes después de quejarse. No fue casualidad, fue consecuencia. Las palabras tienen poder espiritual, y quien insiste en hablar contra Dios o contra la vida, sin darse cuenta, se va alejando de su presencia. La Biblia lo dice claramente, háganlo todo sin quejas ni discusiones. Filipenses 2:14. No es solo un buen consejo, es una estrategia espiritual. La gratitud, en cambio, atrae la presencia de Dios como un perfume agradable. Cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón agradecido, se acerca. Incluso en los días difíciles, agradecer cambia el ambiente espiritual. La persona que cultiva este hábito empieza a vivir más liviana, más sensible y con una comunión más fuerte con lo alto. Un ejemplo práctico: comienza el día diciendo en voz alta, «Gracias, Señor, por este nuevo día. Confío en tu plan». Parece algo pequeño, pero transforma todo. En el momento en que cambiamos la queja por gratitud, algo se alinea en el santuario interior. Es como si el alma respirara hondo y dijera, «Sí, todavía duele, pero sé que Dios está conmigo». Y eso es fe en acción. La gratitud no niega el dolor, simplemente reconoce que Dios sigue siendo soberano en medio de él. Cuando nuestra boca declara esperanza, incluso antes del milagro, el cielo se mueve, y el Espíritu Santo se manifiesta de manera más cercana e intensa. Si queremos un desarrollo espiritual sólido, debemos cuidar nuestro lenguaje. No se puede crecer en Dios mientras se cultiva una boca que solo sabe quejarse. El llamado aquí no es fingir que todo está bien, sino aprender a reaccionar espiritualmente frente al caos. La gratitud es una disciplina, es práctica. Y cuando lo aprendes, comienzas a oír al Espíritu aún antes de ver el cambio. Y ahí es donde entra la siguiente clave para mantenernos sensibles a Él. Hay momentos en los que Dios deja de mostrar cosas y empieza a hablar. El problema es que muchos solo están entrenados para ver resultados, no para escuchar. Pero ahí es donde la fe empieza a fortalecerse. Cuando los ojos no ven, pero los oídos espirituales captan el susurro del Espíritu Santo. Bartimeo, el ciego al borde del camino, no vio a Jesús, lo escuchó, y eso fue suficiente para que el milagro se activara. La palabra dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. En el crecimiento espiritual, la capacidad de oír vale más que la de ver.
Escuchar requiere sensibilidad espiritual, silencio interior y paciencia. Y seamos sinceros, eso es escaso en estos tiempos de velocidad, ruido y automatismo. Pero es precisamente en medio del silencio exterior que la presencia de Dios se revela de manera más profunda. La comunión con el Espíritu Santo comienza cuando el alma aprende a escuchar sin apuro. Un buen ejercicio es crear momentos de escucha durante el día. Basta con apagar el celular por 10 minutos, abrir la Biblia y decir, Espíritu Santo, háblame. ¿Parece poco? Es todo. Un corazón en calma y dispuesto es tierra fértil para recibir dirección. Y de repente, una frase, un versículo o un pensamiento lleno de paz surge, y uno sabe, esto no vino de mí, esto vino del cielo. Y poco a poco, el santuario interior se afina para reconocer la voz divina. Quien aprende a escuchar en el silencio, estará más preparado para ver en los tiempos de cosecha. No es casualidad que muchos hombres de Dios pasaran años escuchando antes de ver cumplidas sus promesas. Abraham escuchó sobre su descendencia antes de cargar a Isaac en sus brazos. José escuchó en sueños antes de gobernar en Egipto. Escuchar primero nos enseña a confiar, y esa confianza, aunque parezca pasiva, es un combustible poderoso para dar el siguiente paso. Confiar en Dios cuando todo parece fuera de control es, sin duda, uno de los mayores desafíos en la vida espiritual. Muchas veces la fe activa, esa que implica tomar decisiones y ver resultados concretos, parece inalcanzable. Y es ahí donde entra la confianza pasiva. Imagina a un pasajero en un avión atravesando una turbulencia fuerte. No tiene control de nada, pero decide confiar plenamente en el piloto. Así debe ser la confianza que el cristiano deposita en el Espíritu Santo, entregándole su vida por completo y descansando en ese santuario interior donde habita su presencia. Esta confianza, aunque parezca pasiva, es una muestra poderosa de rendición y obediencia. No es debilidad, sino fortaleza espiritual de quien entiende que el verdadero crecimiento ocurre cuando uno se rinde en medio de las pruebas y del silencio de Dios. Aunque no veamos milagros ni respuestas, seguimos confiando, porque sabemos que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, moldeando nuestro carácter y nuestra sensibilidad espiritual. Es como el músico que ensaya en silencio antes de brillar en el escenario. Aunque no se vea, el resultado llegará. La Biblia nos lo recuerda con claridad. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Proverbios 3:5. Este versículo nos enseña que, para confiar de verdad, tenemos que soltar la necesidad de entenderlo todo y dejar espacio para que el Espíritu Santo actúe. Esto implica soltar el control, dejar de quejarnos por las circunstancias y practicar la gratitud, incluso cuando la situación no sea la ideal. Quien confía de esta forma recibe una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que protege el corazón y la mente como un escudo. Para desarrollar esa confianza, una práctica útil es hacer una oración de entrega, decirle a Dios con sinceridad que ponemos todo en sus manos, con fe y paciencia. También ayuda a meditar cada día en la palabra, especialmente en los versículos que nos hablan de confiar y esperar en el Señor. Poco a poco, esa actitud transforma al creyente, haciéndolo más sensible a la voz del Espíritu, incluso cuando no hay señales visibles. Y esa confianza silenciosa también prepara el corazón para un nuevo paso: controlar nuestras palabras. Controlar la lengua puede parecer algo simple, pero en la práctica es una de las batallas espirituales más difíciles que enfrentamos cada día. Lo que decimos tiene poder, puede atraer bendición o alejar la presencia de Dios. Las quejas constantes y los comentarios negativos son como veneno espiritual que contamina el santuario interior donde habita el Espíritu Santo. Un sabio mentor nos recuerda que una lengua sin control puede frenar nuestro avance espiritual y afectar nuestra relación con Dios. Pero aquí está el secreto. El Espíritu Santo es nuestro aliado si realmente queremos aprender a cuidar lo que decimos. En esos momentos donde la rabia, el miedo o la frustración intentan dominarnos,
Es el Espíritu quien puede fortalecernos para que escojamos palabras de gratitud y edificación. Un ejercicio práctico es orar en lenguas, porque esta práctica fortalece el dominio propio y nos conecta con el Espíritu Santo, renovando nuestro interior. Santiago lo dice con firmeza: si alguien no tropieza al hablar, es una persona madura, capaz también de controlar todo su cuerpo. Santiago 3:2. Esto nos muestra que el control de la lengua es una señal clara de nuestro crecimiento espiritual. El desafío es constante, porque el pecado se cuela fácilmente a través de las palabras, especialmente si no estamos atentos. Pero la disciplina de cuidar lo que decimos demuestra obediencia y confianza en el Espíritu Santo, quien desea habitar plenamente en nuestro corazón. Para quien desea avanzar, aquí va un consejo práctico. Cada vez que sientas ganas de quejarte o decir algo negativo, detente, respira y ora pidiendo dirección al Espíritu. Transforma ese impulso en una oportunidad para demostrar fe y gratitud, incluso en medio de la prueba. Ese autocontrol no solo protege tu comunión con Dios, sino que también cambia el ambiente a tu alrededor e impacta a quienes te rodean. A lo largo de esta reflexión, has visto que mantener al Espíritu Santo cerca no depende de momentos emocionales pasajeros, sino de una obediencia constante, comunión verdadera y entrega diaria. Ahora te pregunto, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? ¿Será que ha llegado el momento de cambiar la queja por gratitud y de escuchar con sensibilidad espiritual la voz del Espíritu, aun cuando todo parezca difícil? La pregunta que queda es: ¿estás dispuesto a permitir que el Espíritu Santo transforme tu santuario interior? ¿O seguirás rindiéndote a las circunstancias, alejando la presencia de Dios de tu corazón? El desafío es real y exige decisión. ¿Qué tal si empiezas hoy mismo, con pequeños pasos de fe y confianza, cuidando tus palabras y dejando que el Espíritu moldee tu carácter? Y ya que hablamos de pasos, ¿por qué no seguir aprendiendo con otros contenidos de nuestro canal para fortalecer tu crecimiento espiritual y profundizar tu comunión con la Trinidad? Suscríbete, activa las notificaciones y no te pierdas las próximas reflexiones que te ayudarán a crecer en tu relación con Dios. Déjanos en los comentarios qué enseñanza tocó más tu corazón y cómo piensas ponerla en práctica. Tu participación es muy valiosa para que esta comunidad de fe siga creciendo y enfrentando las pruebas de la vida con confianza y gratitud.